No se diga más por Top Latina. La bienvenida al vicesecretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, Francisco Guillén. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a ustedes también, contento de estar nuevamente en esta cabina, en este espacio donde estuve siendo candidato a diputado, ¿verdad? Y Máximo no me sacó el guante la entrevista entera. No, líder. Pero con cariño, yo sé que fue así. Y bueno, un saludo especial y extrañando a la presencia femenina de este espacio que... Nosotros también. Nosotros la estamos extrañando. Que conservan Saludo. todo mi cariño. Saludo para ellas. Mira, Francisco, ¿qué de la vida? Se busca. Creo está que como Danilo y se está- posiblemente anda con Guillermo Moreno por allá por Argentina. Cuando Es viene muy hoy. probable. Francisco, No quise provocar con ese saludo, ¿verdad? la Fuerza del Pueblo ha ido estableciendo posición sobre el tema de la reforma constitucional. Aunque no hay una posición todavía oficial, digamos, de parte de los legisladores, pero sí hemos ido escuchando la opinión vertida en la semana pasada por el senador Omar Fernández con relación al tema de la nominación del procurador. Escuchamos también en su momento al ex procurador general de la República, Radamés Jiménez, también hablar del tema. El ex presidente Fernández estuvo en el almuerzo Corripio y también dio algunas pinceladas. Pero ¿cómo lo ve la Secretaría Jurídica del partido? ¿Cuáles son los temas de las reformas que ustedes han observado, que entienden que, digamos, representan algún tipo de situación? Mira, desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos que encabeza el buen amigo, el profesor Raúl Martínez, pues todavía estamos trabajando en los documentos preparativos para que el partido y los bloques en el Congreso puedan ayudarse a fijar posiciones institucionales. Ahora, lo que se ha podido recoger, y yo en términos personales he podido ir viendo, es que ciertamente no es una reforma que atiende a necesidades inmediatas, pero también hay que reconocer que la decisión sobre la necesidad de una reforma constitucional es una decisión política. Digamos que las reformas constitucionales vienen a atender criterios políticos e institucionales de determinado momento. La pregunta que nos hacemos, ¿verdaderamente lo que se plantea en esta reforma constitucional va a permitir lograr los objetivos que establece el proyecto de ley de reforma de necesidad, que establece la necesidad de reforma de la Constitución? Pues a nuestro juicio no necesariamente es de esa manera. Y esto responde, podemos empezar con el tema del Ministerio Público, a que no hay una necesidad, no hay ni siquiera una experiencia comparada que permita determinar que el nombramiento del Procurador General de la República o Fiscal General, como se llama en otros países, el que encabeza el Ministerio Público, deba hacerse por un órgano distinto al Poder Ejecutivo o al Presidente de la República. Y esto creo que se citó ya aquí antes un artículo del profesor Andy Dawager donde explica muy bien cuál es la correlación que hay entre este tipo de designaciones y la calidad del desempeño del Ministerio Público en esos países. Pero vamos más lejos. El Procurador General de la República, a partir de las transformaciones que ha sufrido el Ministerio Público o que ha experimentado el Ministerio Público a partir del año 2005 para acá, ha pasado a ser una suerte de gerente del Ministerio Público, donde quienes realmente tienen la labor de persecución en el día a día del desempeño de la persecución de los crímenes y delitos son los fiscales de todo el país. Fiscales que antes eran nombrados por el presidente de la República. El fiscal de Bánica, el de Bengaver, el de Sosúa, el del Distrito Nacional, lo nombraba el presidente por un decreto. Claro. Basta recordar cuando el expresidente Mejía, por un decreto, destituyó a todos los fiscales del país y las fiscalías se quedaron vacías durante el periodo del 2000 al 2004. Entonces, eso se ha ido modificando al punto de que la Escuela Nacional del Ministerio Público, que es el órgano donde se preparan todos los fiscales de carrera para ser fiscales de carrera, pues ha venido, sacando al sistema o entrando al sistema una cantidad de fiscales que ya superan los 1,000 fiscales. De hecho, para el año 2012, creo que al sistema ya habían ingresado unos 900 fiscales de carrera que evidentemente pueden actuar con el nivel de independencia que garantiza no solo la Constitución, sino la Ley 133-11. El procurador aquí pasa a ser una figura de gerencia de la institución, pero una gerencia que no se ejerce de manera arbitraria, se ejerce conjuntamente con el Consejo Superior del Ministerio Público, que es el gran guardián de esa independencia y de la preservación de la carrera del Ministerio Público. Aquí hay dos temas que hay que fortalecer si se quiere hablar de la institucionalización de esa independencia
y de esa posibilidad de que el Ministerio Público actúe, digamos, apegado a la ley y al margen de toda influencia política. Uno es la carrera del Ministerio Público y el otro es el tema presupuestario. Yo le propondría al gobierno que antes de someter una reforma en aras del fortalecimiento del Ministerio Público en materia del nombramiento del procurador, se sienten a ver cuál ha sido la asignación presupuestaria en estos 4 años del Ministerio Público. No ha mejorado en nada. La transformación del sistema penitenciario del país se ha frenado totalmente justamente por falta de presupuesto. No podemos decir que por falta de voluntad institucional. Entonces, bueno, ¿por qué no empezamos por lo básico y lo más importante? Si no se le dan las herramientas a los fiscales del país para que puedan hacer su trabajo dignamente, pues no podemos hablar del fortalecimiento que no va a venir dado por la designación de un procurador, por un Consejo Nacional de la Magistratura que está encabezado y mayoritariamente decidido por el presidente de la República. Entonces aquí se está poniendo una suerte de disfraz, un manto de democracia y pluralismo a una decisión que igualmente va a estar dada por el presidente de la República. Pero si ese tema de la reforma constitucional lo traspolamos a la reducción de los diputados, ¿cómo garantiza la reducción de 57 de 190 diputados a 137? A 137. ¿Cómo garantiza 53 son? Para ser más exactos. ¿Cómo garantiza esta reducción una mayor calidad legislativa, una mejor representatividad democrática? Con la ampliación, con el aumento de los diputados nacionales. Yo hice un cálculo Justamente. en el que en este momento la correlación de diputados nacionales a diputados electos era 1:36. Con la modificación propuesta sería 1:6. A 6. Y a ver, para el ciudadano común quizás eso no tiene mucho sentido, no hace sentido, o te podrían preguntar que con qué se come eso, pero es que los diputados nacionales no lo elige nadie, o sea, lo elige los sistema. partidos. Se elige por el proceso. Tú aumentas la cantidad de diputados que van a llegar al Congreso por la decisión unilateral a dedo de los partidos y disminuyes lo que vota la gente directamente, que pueden ejercer una mejor representación porque están en el territorio desde antes de asumir la función. Entonces, eso es preocupante. Pero la otra pregunta es, ¿cómo llegamos al número de 137? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuál es el sentido de llevarlo de 190 a 137? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se van? Entonces, el profesor Nassef Perdomo hizo un cálculo, una suerte de ejercicio de cómo quedarían distribuidas las plazas a nivel nacional y el valor del voto, el peso de un voto. diputado en las zonas, por ejemplo, marginadas del país, en las zonas fronterizas, sería mucho mayor que el peso de un diputado en el Distrito Nacional. Además que encarece mucho más el ejercicio de la política para ser elegido. Entonces, por eso es que hay temas de la reforma constitucional que, si bien uno respeta la decisión política que puede venir impuesta por el oficialismo porque cuenta con la mayoría para hacerlo, entiendo que no ha sido lo suficientemente socializado y que, como me dijo un amigo que no sé si tengo la autorización de identificar, Dilo. parecería, no sé si tengo la autorización de identificar su nombre, pero parecería que la reforma constitucional nació de 10 titulares del periódico que querían publicar y a partir de esos 10 titulares que se iban a ver muy atractivos para la población, reducen diputados, fortalecen Ministerio Público, unifican elecciones para mayor ahorro del presupuesto. Y a partir de esos titulares entonces diseñaron un esquema para poder intervenir la Constitución. ¿Necesidad o capricho? Yo creo que no hay la necesidad. Y O sea, los ajustes que se deben hacer se pueden hacer por la vía legal, que siempre serán necesarios. La oposición, desde la oposición, no podemos simplemente criticar y oponernos a todo. Esa no es la oposición constructiva. Ahora, la oposición está sufriendo de una situación que viene impuesta como una línea estratégica del gobierno de resaltar que la oposición hace lo que tiene que hacer. No hace lo que tiene que hacer, porque esa es una forma de desmeritar el trabajo opositor, que es igualmente importante para la democracia. Tú sabes que con la pregunta de Máximo de si una necesidad o un capricho refiriéndose a la reforma constitucional, yo quiero hacer un comentario que no es parte de la pregunta que te voy a hacer, sino un comentario personal. Pero te invitamos mañana al programa. Sí, por favor. Ojalá los caprichos de esas 30 y tantas veces que se convocó a reforma constitucional solamente para perpetuarse en el poder el presidente de turno hubiera sido como este, que lo que busca es, al menos es lo que se ha planteado,
lo que tú acabas de enumerar. Ojalá que hubiera sido así en esas 30 y tantas veces. Pero más allá de eso, Me obligas a yo creo responderte, que Alex. me dices ahora. Sí, ahora sí, claro, después. claro. Ahora, la otra cosa es, ustedes como oposición han medido, han sacado, por ejemplo, una encuesta a ver qué opina la gente común y corriente del tema. Porque a mí me parece, saliéndome de todo el tema de comunicación y el tema político, me parecería que tú le dices a la gente común y corriente que van a bajar no de 190 a 137, sino de 190 a 32. Y la gente, yo estoy seguro que la mayoría va a decir que está de acuerdo. Entonces me parece que es más una discusión netamente política, que están tratando de preservar cuotas políticas, no necesariamente pensando en esa representación. Tú sabes que a la Bella Durmiente la envenenaron, no fue con un tamarindo, que tiene un aspecto un tanto complicado y que nadie lo comería si no conoce el contenido que hay dentro. Fue con una manzana que se ve muy bonita, muy, ¿verdad? Muy frugal, muy deseosa. Fue con una manzana. Mira, Alex, partiendo de lo primero, esas 30 y tantas, 39 para ser más exactos, reformas constitucionales, que no todas tuvieron que ver con la reelección presidencial, y me parece que sentaron en su mayoría un precedente nefasto. Pero a mí el precedente que me gusta es el de la Constitución del año 2010, que estuvo 3 años en discusión, en socialización por todo el país, para poder llegar a consensos plurales, donde todos los sectores políticos y de la sociedad civil participaron. Pero fueron 2 nada más. Bájale uno, porque en el 2007 no había ganado. En el 2007 se empezaron los trabajos preparativos para empezar a socializarlo en el 2008. Exacto, por eso te digo, la socialización fueron 2 años. Yo siendo más muchachito en esa época, apenas en la universidad, ya estaba trabajando en esos documentos. No, pero te digo que la socialización... No le ves ese babyface. Mira, vamos. Yo estoy en la franja de la juventud. Por eso todavía. te hice el aclarando de que la socialización fue a partir del 2008. Sí, fueron por 2 años de supuesto, por socialización. supuesto. Don Francisco. Te decía hace un momento que el parámetro, la experiencia de reformas constitucionales con la que me siento identificado es con la del 2010 por el nivel de consenso al que se llegó luego de una socialización del documento original por más de 2 años. Bueno, la otra pregunta que me hacías, justamente si se había medido desde la oposición o desde la Fuerza del Pueblo de manera específica el impacto o la favorabilidad frente a la sociedad que tiene la reforma constitucional. Justamente, Alex, lo que te decía, lo que les comentaba hace un momento, es que parecería que esta reforma parte de unos titulares que se diseñaron para que a la gente le agradara. El tema no es ese, es que el ejercicio del poder, la administración del Estado, no se puede hacer a partir de titulares y de mediciones. Hay decisiones que son difíciles, que quizás no son agradables, que necesitan un nivel de profundidad en la discusión, que a la gente a veces no le interesa y muchas otras personas no lo entienden, y por eso para incluirlos en la discusión hay que difundir la información con análisis claros sobre lo que se está proponiendo. Yo estoy seguro que si hoy se le pregunta a la mayoría de la gente, van a entender que son decisiones positivas las que se están sometiendo en el proyecto de reforma. Ahora, la pregunta es, más allá de ser positivas o de aparentar serlos, ¿lograrán los objetivos que la reforma está buscando? Esa es la gran pregunta. Mira, cuando se designó al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, ministro de Deporte, que se armó un reperpero en Twitter con el tema de la designación, me conseguí con el tuit tuyo donde tú explicabas un poco y hablabas de la legitimidad y de los procesos para asignar un nuevo alcalde y explicabas por qué esa plaza no le pertenece al partido, sino tú hiciste una explicación. ¿Cuál es, según tu análisis, cuál es el proceso que se debe seguir para designar el nuevo alcalde? ¿O hay que repetir elecciones? Justamente hablando del sentido democrático del PRM y del oficialismo. Bueno. Espérese, pero ¿y entonces? Vino amolado. No, porque aquí creen que porque el índice de Chapultepec el año pasado dijo que somos un país democrático y con libertad de prensa, ya lo tenemos, ¿sí? Y la verdad es que la discusión es mucho más profunda de ahí. ¿Qué ha pasado en La Vega? Kelvin Cruz renuncia como alcalde para ocupar la posición de ministro de Deporte. Ya de por sí me parece una decisión cuestionable desde el ámbito del respeto a la municipalidad. Pero
El presidente lo designó con el soberano poder que le da la Constitución de la República. La vicealcaldesa es quien está llamada legalmente a sustituir a Kelvin Cruz en el ejercicio de la dirección de la alcaldía. Ella renuncia. Las razones políticas creo que son innecesarias y eso se ha discutido bastante. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se ha entendido o se ha querido hacer entender que el presidente de la República es quien guarda la facultad, la potestad de nombrar al nuevo alcalde. Y esto viene dado por el artículo 64 de la ley 176-07 de municipios, que el artículo 64 establece que a falta de la vicesíndica o vicesíndico, si hay que sustituir al alcalde, al síndico en ese caso, lo hará el presidente de la República a solicitud del presidente del Consejo de Regidores con una terna que se sometería por el partido que postuló a ese alcalde. Esta ley de municipios fue promulgada en el año 2007, momento en el que estaba vigente la Constitución del año 1994 o del 2002. Esa Constitución, en el artículo 50.11, establecía expresamente la facultad que tenía el presidente para hacer esta designación. Con la transformación constitucional del año 2010, esta facultad desaparece. La eliminan. Y no se toma en cuenta al vacío que hay ahora en la Constitución, no se toma la previa. No, eso no opera así. ¿Qué sucede? Esta eliminación del artículo 50.11, es decir, de esta facultad del presidente, viene dada por un criterio que se enarbola constitucionalmente en el año 2010, que es el criterio de autonomía municipal, que tú bien conoces, Dante. La autonomía municipal obliga a separar aún más al Poder Ejecutivo de los poderes municipales. Por lo tanto, el presidente ya no debe estar llamado a nombrar a ningún alcalde del país en ninguna circunstancia. Pero esta adaptación constitucional no llegó al artículo 64 de la ley 176-07, que todavía persiste. Y la pregunta es, ¿podría el presidente actual nombrar a un alcalde en La Vega a partir de la disposición del artículo 64 de la ley de municipios? A mi entender, no, porque el artículo 64 justamente remite al proceso constitucional del artículo 50.11 de la Constitución anterior. Cuando ese artículo se elimina la facultad del presidente a nivel constitucional, pero también se elimina el procedimiento. Entonces no hay ningún procedimiento para este nombramiento. Por lo tanto, el secretario general se quedaría entonces. El ejercicio de esta facultad estaría supeditado a un procedimiento que ya no existe en la normativa jurídica dominicana. Actualmente está el secretario general como manda el mismo artículo 64 de la ley. Sí, son tres. A nuestro juicio, ¿qué es lo que debería ocurrir aquí? Ante la imposibilidad de nombrar a un alcalde o de designar a un alcalde porque no existe ninguna facultad expresa ni existe un procedimiento, lo que manda el principio democrático que subyace, que está en la Constitución Dominicana, es a que se celebren nuevas elecciones en La Vega, en el ámbito exclusivo del alcalde y vicealcalde. Eso es lo que manda. Y en su defecto, si nos sumamos al criterio de ahorro del gasto público, de eficiencia presupuestaria que propone el gobierno, pues la Junta Central Electoral debería reconocer a los que obtuvieron la mayor cantidad de votos luego de Kelvin y de su vicealcaldesa. Aunque fuere de otro partido. No, justamente porque son de otro partido, porque ya no había más candidatos aparte de ellos dos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién sería? No sé, no he visto el dato, o sea, no he visto yo creo que iba en la alianza boleta electoral. La verdad es que no lo conozco. El análisis que hice, Alex, fue puramente jurídico, no entra en la parte política. Porque uno, en ese afán, en esa necesidad de uno hacer una oposición constructiva, ya en este ámbito, desde el punto de vista técnico, pues ya esa es una discusión política. Yo me quedé en la parte jurídica. Que el presidente avance en la designación con un procedimiento que ya no existe, como decía Dante, utilizando un procedimiento anterior ya no vigente, sería una grave transgresión a la separación de poderes y a la autonomía municipal, además del ejercicio normativo del poder. Entonces creo que aquí hay una situación sumamente delicada que viene de un vacío legal, pero que solamente se podría solucionar en aras de proteger la democracia con un proceso democrático que permita la elección de nuevas autoridades a un pueblo que evidentemente fue defraudado por las autoridades municipales que eligieron. Mira, volviendo al tema de las reformas, en el día de hoy se va a tratar el tema de la reforma al Código Laboral, la posible propuesta que estaría presentando el Poder Ejecutivo. Desde la oposición, ¿qué se avisora? Bueno, esto tiene años ya en discusión, pero ¿cuál sería el escenario ideal para lograr esta reforma sin eliminar las conquistas ya obtenidas?
Mira, el presidente Fernández lo ha dicho en ocasiones anteriores. El derecho laboral, a diferencia del derecho civil, no regula situaciones entre iguales. Regula situaciones entre desiguales, justamente para proteger esos derechos de los trabajadores. Ahora bien, las normas laborales tampoco se pueden constituir en valladares u obstáculos para el desarrollo de la productividad y de la economía del país. Entonces, aquí hay que buscar un equilibrio tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empleadores. Creo que para emitir un juicio sobre lo que venga, pues habría que esperar a ver cuál va a ser la propuesta formal del gobierno. Recuerdo que el presidente Abinader en su discurso del 16 de agosto habló de una reforma donde se respeten tanto los derechos de los trabajadores como los derechos de los empleadores. Y esto habría que ver cómo se va a conjugar en una propuesta donde todas las partes se sientan satisfechas en la conquista de sus intereses. Porque hay un tema. Yo creo que la prudencia manda esperar a ver la propuesta del gobierno. Hay un tema porque el que es empleador se entiende, óyame, el que es empresario o el que tiene 1 o 2 empleados, acumular tema de cesantía, sí, lógico eso, ¿verdad? Uno tener que cargar con el aumento de la materia prima, de todo lo que conlleva tener una empresa y mantener una empresa para seguir fomentando el desarrollo y otorgar más empleos, es un tema, ¿eh? Yo leía que la cesantía es para el Código Laboral lo que las 3 causales al Código Penal. Literal. Sí, pero yo creo que la discusión tiene que desbordar un poco ya esos límites de las discusiones clásicas. Digamos, hay que entrar ahora a ver cuál es la dinámica de trabajo actual, cómo están trabajando las nuevas generaciones, Claro. cómo vamos a generar más empleo, pero cómo la normativa laboral dominicana va a incorporar mecanismos como el teletrabajo, digamos, herramientas tecnológicas, la disponibilidad de los empleados frente a los empleadores a través de estos aparatos que muchas veces desbordan los límites de los horarios de trabajo, ¿verdad? Entonces creo que hay muchos temas novedosos que inciden en la productividad, en el desarrollo económico del país y en la vida de los trabajadores que deberán ser abordados con suma seriedad, con un criterio o una perspectiva hasta un poco novedosa, innovadora, y que salen de estos temas clásicos de la cesantía. Incluso aquí en el país hay ya modelos de empresas que aplican teletrabajo, sobre todo las que prestan servicios modernos, estas que están bajo régimen de zona franca. Claro, y los call centers también. Los call centers. O sea que sí se deberían tomar esos ejemplos de empresas que ya aplican teletrabajo y mejores condiciones para generalizarlo. Yo no me pongo bravo si me toca teletrabajo. Francisco, casi se nos acaba el tiempo, pero no quisiera dejarte ir sin abordar, vamos a parquear a la derecha el aspecto técnico jurídico que manejas muy bien. Y quisiera abordar un poco el tema político. Vamos a un cuatrenio caracterizado por una mayoría importante del partido de gobierno en el Congreso, una mayoría prácticamente absoluta en el Senado y una mayoría también casi cualificada en la Cámara de Diputados. Tenemos un poder ejecutivo que acaba de ser elegido, acaba de ser juramentado, ¿verdad? Con todas las de la ley. Sin embargo, uno tiene la percepción de que el ejercicio de la oposición sigue estando como tímido, como en la gatera, como que hay una disgregación del discurso. Aquí mismo decía yo que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo parecería que están tan volcados hacia sus procesos internos que se les ha olvidado que afuera el país político sigue caminando. ¿Cómo lo ves tú como joven político? Porque sobre todo eres un dirigente político. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué entiendes tú que los partidos de oposición deben hacer? Si deben hacer oposición unida. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, yo pienso que los partidos de oposición, cada uno debe llevar su agenda opositora. Y de hecho, una de las mesas temáticas del Congreso Franklin Almeida Rancière, que está llevando la Fuerza del Pueblo, tiene justamente que ver con la definición de esas líneas institucionales y políticas, sobre todo desde oposición. Ahora bien, la timidez, para usar el término que recién referiste, la timidez de los partidos de oposición con respecto a lo que está pasando en el ámbito nacional debe llamarnos a todos a preocupación.
debe llevarnos a preocupación. Ustedes hablaban hoy del tema de la educación. El programa PASE, que es el programa para los estudiantes que no tienen cupo en las escuelas públicas, por ejemplo, es un programa que tiene serias deficiencias. Hay una serie de derechos o de prestaciones que el Ministerio de Educación le da a los estudiantes de las escuelas públicas que no se las va a poder dar a los estudiantes de colegios privados que están de alguna manera becados o cuponados en las escuelas privadas, además del trámite agotador y dificilísimo para poder ingresar a un colegio privado como parte de estos cupos. En materia de salud pública hay serias oportunidades de mejora actualmente. Hay que reconocer que el ministro de Salud Pública tiene apenas unos pocos meses en el cargo, desde que el antiguo ministro salió a hacer campaña para la senaduría de Santiago, pero creo que estos temas se tienen que abordar con seriedad. Me parece que el tema de las infraestructuras en el país y de la inversión de capital en general versus la cantidad de dinero en préstamos que ha tomado el gobierno en estos 4 años, que aunque estamos iniciando una nueva gestión técnicamente, hay una continuidad en el poder del mismo partido y del mismo grupo. Entonces tendríamos que ver esta parte. ¿Cómo estamos invirtiendo el dinero público? ¿Por qué y para qué estamos pidiendo tanto dinero prestado? Y cómo eso se está traduciendo en mejores servicios y mejores infraestructuras para la población dominicana. Y estos son solamente algunos de los temas. Si entramos en derechos de la mujer, en oportunidades para los jóvenes, la República Dominicana no ha avanzado prácticamente nada en ese sentido. De hecho, basta con ver la conformación del gabinete del presidente Abinader. La presencia de la mujer y de los jóvenes es muy tímida. Pero Entonces, tiene mucho más que lo que siempre se ha tenido. No, Danilo y Leonel tuvieron ministros. funcionarios de primer nivel, jóvenes y mujeres, mucho más que esta gestión que inicia y que la que recién terminó. Entonces, y los números están ahí. De hecho, podríamos compartirlo más adelante en este o en otro espacio. Entonces, ¿qué pasa, José Gregorio? Me preocupa como dirigente de la oposición y sobre todo como joven interesado por las cuestiones de trascendencia nacional, que los altos dirigentes de la oposición y que las instituciones u organizaciones políticas de la oposición no tracen desde temprano la pauta opositora, de oposición constructiva, por supuesto, frente al gobierno. Porque ya venimos de una gestión que cerró con muchos días de gracia que se le dieron del 2020 para acá. Se le dio mucha permisividad al gobierno, a la gestión anterior del presidente Abinader, por el tema del COVID, por el tema de la guerra Rusia-Ucrania, incluso por esa confianza pública que de manera general fue depositada en la buena fe del presidente Abinader, muy a pesar de la conducta de muchos de sus funcionarios, algunos que permanecieron en sus cargos y otros que salieron. Entonces me parece que es importante que esa línea opositora, que ese rol, ese papel tan importante de los partidos de oposición se empiece a ejercer temprano, al margen del tiempo que se tomen los congresos de cada uno de esos partidos. Porque si no, vamos a tener a un gobierno que en ningún caso, no porque sea el del PRM, va a estar caminando a sus anchas sin el contrapeso político que implica esto. Sobre todo, ante un Congreso que el PRM tiene casi de manera aplastante una mayoría en ambas cámaras y que no va a poder contar en lo inmediato con directrices de los partidos si no se empantalonan, por decirlo de alguna manera, y empiezan a hacer su rol temprano. Quiero cerrar esta respuesta con una reflexión que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que creo que con la astucia y hasta la elegancia que lo caracteriza. Después del Louis Vuitton. No, déjalo tranquilo. Mira. ¿Y qué vamos a hacer con Máximo? Déjalo tranquilo, él se puede comprar su ropa. Mira, me parece que la reflexión que él hizo empezando esta legislatura, esta segunda legislatura del año, diciéndole a los diputados de su bancada, de su partido, que hoy son grandes y mañana pueden ser pequeños, es una reflexión política, institucional y personal que nos debe servir a todos, sobre todo a ellos en este momento, pero que nos debe servir a todos. Y yo creo que sobre esa base, los congresistas de la oposición que están en minoría deben ejercer su rol aún con mayor responsabilidad, porque se nota que van a contar por lo menos con el respeto y los oídos del presidente de la Cámara. A propósito de que en el día de hoy se inicia la temporada escolar, ya el inicio de clases, el gobierno siempre ha hablado de un nudo legal para no o justificar el que no se hayan podido terminar cerca de 700 centros que habían sido dejados por las anteriores gestiones. Desde
¿Cómo desenmarañar este tema del nudo legal, ya que usted es abogado, de que es su secretario de asuntos jurídicos de un partido? ¿Cómo desenmarañar? Vamos a ver si podemos ayudar, porque de verdad que da mucha pena de que un solo niño siquiera se quede fuera de las aulas. Mira, Máximo, yo creo que el gobierno tiene técnicos lo suficientemente buenos como para haber resuelto ese tema si lo hubiesen querido resolver. Pero recuerda lo que pasó con el primer ministro de Educación de esta gestión gubernamental. Es difícil tú encontrar, para cualquiera es difícil encontrar soluciones cuando hay propósitos distintos a la búsqueda de soluciones en una institución pública. Ahora bien, yo creo que el nudo legal que alegaba el gobierno que había con la carretera de Samaná era mucho más complicado que con el de las escuelas públicas. Y lo solucionaron rapidito, con titulares, no había la semanal en ese momento todavía, pero hicieron las ruedas de prensa que había que hacer, lo mencionaron en los discursos y los resolvieron. Yo creo que ha habido falta de voluntad política y creo que también ha habido falta de atención al tema y de planificación. Yo, como todas las mañanas, cada vez que puedo, escucho el programa desde temprano y hoy escuchaba a Mata, digamos, resaltando. José Rafael resaltaba la labor de la vicepresidenta asumiendo inauguraciones de escuelas. Yo creo que la vicepresidenta estaba inaugurando escuelas el viernes o el sábado, ¿verdad? El sábado. A tres días de empezar el año escolar están inaugurando escuelas que no van a estar listas para poder empezar el año escolar. Y eso es falta de planificación. Y evidentemente... Si la están inaugurando porque están listas. Es bueno. La experiencia ahí está lo contrario. La experiencia de los gobiernos del PLD es muy diferente a la experiencia del gobierno. Mata, yo te puedo citar unos cuantos. La cantidad de escuelas inauguradas en los distintos gobiernos del PLD, pero también en los de Balaguer, yo creo que hasta en los de Antonio Guzmán, revelan que el volumen de aulas inauguradas en esta gestión es verdaderamente penoso y algo tiene que ver con lo que decía Dante. Evidentemente, aquí hago una salvedad. No estoy diciendo con eso que la falta de planificación es por la vicepresidenta de la República. No, jamás. Ella no tiene que ver con eso. Eso es el Ministerio de Educación. Ahora, si yo fuera el vicepresidente, aunque ella es una autoridad superior. Me costaría mucho. No va a ir tú me perdonas, pero la vicepresidenta no va a inaugurar una cosa que no esté lista. Bien, ¿Cómo tú lo estás insinuando? Yo no estoy diciendo que no estaba lista. Pero yo te pongo un ejemplo. La circunvalación de Asua se inauguró y el peaje estaba en funda todavía. César Fernández se refirió a ese tema con mucha claridad. A lo que me refiero no es que no están listas las escuelas que está inaugurando la vicepresidenta. A lo que me refiero es que es cuestionable que a pocas horas de iniciar un año escolar se estén abriendo escuelas nuevas sin necesariamente contar con todo el equipamiento y con toda la organización previa que requiere tú poder empezar a dar clases en un plantel. Y esa falta de planificación, viene del ministerio. Pero lo que pasa es que hay un problema de raíz. Y por ejemplo, la escuela que se entregó este fin de semana en Navarrete, la escuela básica Gloria Beato, está lista para recibir esta semana a 900 niños. Ojalá que así sea. Sinceramente, ojalá que así sea. Ahora, en el Ministerio de Educación, Dante, hay un problema conceptual importante que viene desde arriba. Y yo voy a decir algo aquí que no ha salido publicado, me parece. ¿Sí? Pero en el programa que yo estoy los sábados en la mañana, con un equipo extraordinario de amigos, donde entrevisté a José Rafael Mata y a María hace un par de semanas en una entrevista formidable. Nosotros el sábado pasado recibimos la llamada del ministro de Educación. Pudimos contactarlo. Mucha suerte. Pudimos contactarlo. Él es amigo del programa. Pudimos contactarlo y le planteamos este tema de la falta de cupos para los estudiantes y él dio una serie de explicaciones. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo el chino? No. El Miyagi. Mira, no, él dijo que en términos generales, él dio unas explicaciones con respecto al programa PASE, dijo que eso era un tema exclusivo que el nombre es desastroso, tomando en cuenta de que eso es en la mayoría de los barrios. Y en los barrios todo el mundo sabe lo que es un PASE. ¿eh? Pero bueno. Amén de eso. Semántica. Sí, pero bueno, cultura Nacan Pop, dirían en Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es un tema, según explica el ministro, territorial en determinadas zonas, del Distrito Nacional, de la zona este, de Santiago. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención que él dijo. Y es que hay mucho mito alrededor de lo que se está
de lo que está ocurriendo con el inicio del año escolar y los cupos escolares. Y justamente por el tema de la reserva o no de cupos a inmigrantes, a hijos de inmigrantes ilegales, él dijo que eso viene del racismo. Él utilizó esa palabra. Wow. Eso es un mito derivado del racismo. Y a mí me sorprendió muchísimo que el ministro de Educación se refiriera a esto desde ese punto de vista, porque eso es como, esa posición es como si se excluyera al sistema de educación público nacional de la realidad nacional. Yo te voy a hacer una pregunta. Y mi pregunta es, en los hospitales públicos, en la maternidad de la Altagracia, lo que está pasando con las inmigrantes indocumentadas, ¿es racismo o es realidad? Entonces, eso mismo se está traspolando al sistema de educación público nacional. Entonces, que el ministro se haya referido a este tema de esa forma, diciendo, digamos, que todo parte de mitos derivados del racismo, está poniendo en duda los análisis, digamos, las perspectivas los mismos datos, y el conocimiento de de todos los que se han referido al tema. Mira, eso es preocupante. Francisco, sin deseo de decir yo lo dije, ni de privar en oráculo, tú sabes que eso se usa mucho, pero sin deseo de eso. Hace casi un mes, en este mismo espacio, partiendo de varias denuncias que empezábamos a ver al inicio del proceso de inscripción, yo decía que no iban a haber cupos suficientes para los estudiantes dominicanos en el sistema de escuelas públicas. Y un viceministro, a través de Alex, que no me va a reservar el nombre, pero o sea, podemos buscarlo en el archivo, dijo que eso era mentira, que yo estaba hablando mentira y que aquí ningún niño se iba a quedar sin cupo. De eso hace casi un mes o más de un mes. Sí, lo estamos esperando aquí en el programa. Y todavía, lo estamos esperando, viceministro. al día de hoy, no ha habido una posición directa y responsable de ese ministerio sobre este tema. Le dieron de lado. O sea, lo asumieron de lado, resolviéndolo con el tema este de los cupones PASE. Y la pregunta es sencilla. O sea, un tema de matemática, de aritmética simple. Si es racismo, xenofobia, lo que sea. ¿Cuántos estudiantes en el sistema dominicano han ingresado sin la debida documentación, fruto del hecho de que son inmigrantes irregulares? ¿Cuántos espacios hacen falta para completar la nómina completa de todos los niños dominicanos que han solicitado espacios en los colegios? Tema de aritmética simple. ¿Cuántos estudiantes le faltan cupo? 5,000, 6,000, 8,000. ¿Cuántos estudiantes se han aceptado en el sistema? Más de 100,000. Dicho por ellos. Entonces no es un tema de xenofobia ni racismo. Pero además, tema de planificación. Pero además no es un tema novedoso este año, porque el programa pasa todos los años. El año pasado. Pasa todos los años. Hace 2 años. Y por eso yo lo decía. Y entonces, los datos están ahí, hay que actualizarlos. Pero de alguna manera tienen que estar los datos, porque la asignación presupuestaria para poder cumplir con la meta de entrar a los niños tú no tienes hijos, ¿verdad? Pero de 4 patas. Exacto, decía que tienes mascota. Entonces imagínate que tú, Dios te libre, toco madera, te ves en una situación económica precaria, que es la realidad de la República Dominicana. La República Dominicana vive una situación precaria. No tanto así. Pero ven acá. Tiene oportunidades. Ajá, pero donde tú tienes que financiar el 40% de tu presupuesto todos los años, es una situación precaria. A Máximo le está yendo bien. Cuando tú sacas, oye, el secreto no es tener mucho, es necesitar menos. Exacto. Cuando tú financias una tarjeta con otra para llevarla al plano personal, ¿es una situación precaria? ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Depende. Nosotros cogemos préstamos para pagar préstamos, pero ese es otro tema. Entonces, tú tienes una situación, Dios te libre, económica precaria y te alcanza para comprar la purina de los perros tuyos. ¿Tú le vas a dar la purina al perro del vecino antes de alimentar a los perros de tu casa? Imposible. Eso es todo. El sistema educativo dominicano es financiado por los dominicanos y por los extranjeros regulares que a través de su trabajo, sus negocios, se formalizan. Mira, aquí tengo yo a Mata, que es un tipo extranjero. No tiene que ver con que sea blanco, o que venga de Venezuela, o que venga de Italia, lo que sea. No, es que es una persona que llegó aquí de manera regular, que trabaja, que paga sus impuestos, que aporta al fisco. Y que como aportante al fisco tiene derecho a participar de los beneficios de eso. Pero nosotros estamos permitiendo que todo el presupuesto esté sujeto
a 100.000 estudiantes que no aportan de ninguna manera. Y eso viene acompañado de otro gran reto, de otro desafío, José Gregorio, que justamente se lo pregunté al ministro en esa conversación, y tiene que ver con la deserción escolar y la incapacidad del gobierno, de los gobiernos, ¿verdad? Es un tema nacional, de los gobiernos, para ubicar, identificar, motivar y hasta de alguna manera forzar a la reinserción escolar de muchos jóvenes y niños que están fuera del sistema por voluntad propia o de los padres y que están quedándose al margen de ese desarrollo intelectual necesario para poder insertarse en un mercado laboral en el futuro. Por el contrario, el ministro dijo que hay unos programas del Gabinete de Políticas Sociales 1824. donde le están dando a esos adolescentes que están fuera del sistema educativo público nacional herramientas a través de cursos de 6, 7, 8 meses y los están motivando para que reingresen. ¿Pero para qué le están dando herramientas? Para que se queden en la calle trabajando. Aquí lo que hay que generar es la obligatoriedad de que todo menor de 18 años que no haya completado el ciclo educativo de la primaria y la secundaria lo tenga que completar. Eso es así. Con responsabilidades para todo el que sea tutor o padre de esos niños. Francisco, nos tenemos que ir, te damos las gracias. Ya va, espérate, yo le tengo una pregunta a Francisco antes de que se vaya, porque una voz tan crítica, Mirada, tan también. analítica, no se puede ir Coordinadora. sin dar rápidamente su opinión sobre la situación en Venezuela, sobre todo siendo parte y subsecretario de un partido cuyo líder fue aval importante, amigo y aliado de la dictadura Ay, Dios mío. para avalar un fraude electoral criticado por el mundo entero. Esa es una opinión de usted institucionalizada en los medios a través de la vocería de la presidencia, pero no hay problema. ¿De cuál presidencia? De la República Dominicana. No. Entonces, mira. O sea que Leonel Fernández no fue. Lo dijo el presidente de la República, ya está institucionalizado y lo dijo en un espacio institucional. Gracias a Dios. Eso fue una Porque si estrategia. Leonel fuera presidente, reconociera a Maduro. Bueno, ¿quieres mi opinión o quieres dar la tuya? No, dale. Bueno. La tuya. Pero- Mira. Dale. Bueno, mira, definitivamente lo que sí estamos llamados todos los dominicanos, y entiendo que es un sentir nacional, es consolidarizarnos con la situación grave de falta de institucionalidad y falta de democracia en Venezuela, Incluyendo a Leonel Fernández. incluyéndonos a todos. Estamos llamados a solidarizarnos y a, desde el ámbito de cada uno, hacer lo mejor que podamos para el restablecimiento de la democracia tan vulnerada en nuestro país hermano venezolano. Y entiendo que con lo que se ha hecho desde el gobierno dominicano, la comunidad internacional, las organizaciones sin fines de lucro y la comunidad venezolana en el exterior, pues hay que seguir forzando y presionando para que se le busque una salida lo más pacífica posible al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Esa es mi opinión. Ujú. Ahora bien, Como militante de la Fuerza del Pueblo. esa es mi opinión en todos los ámbitos desde donde yo me desempeño. Y sé que es el sentimiento de toda la fuerza del pueblo. No de Ahora Leonel bien. Fernández. En el caso del presidente Fernández, ustedes han querido que él ocupe un rol que no es el rol que él fue a ejercer como observador internacional de las elecciones. Ujú. Lo que ha pedido la comunidad internacional, lo que ha pedido el presidente de la República Dominicana, lo que han pedido las organizaciones que se han referido al tema, que es la publicación de las actas, lo pidió Leonel junto con Samper en una declaración conjunta antes de salir de Venezuela. Porque se ha querido decir que fue 48 horas después. Fue después. fue estando en Venezuela. Fue después. Fue estando en Venezuela Bueno, y los fue datos estando, están ahí. fue estando. Él tenía la maleta Pero- hecha, pero- estaba allá todavía, pero- señores. Pero, ¿qué pidió Leonel en el comunicado conjunto con Samper? La publicación de todas las actas desagregadas por colegio y por recinto electoral, por territorio. Pidió las garantías necesarias y la disponibilidad, la disposición de todos los recursos jurisdiccionales que sean necesarios para viabilizar las impugnaciones que sean pertinentes. Y evidentemente una solución pacífica a cualquier conflicto que se instaurara allí. El rol de un observador electoral, que bien se ha explicado aquí varias veces, impide, para quien lo ejerza con seriedad, Salvador Tuerto. hacer declaraciones o tomar posturas como la que sí puede tomar un jefe de Estado. Pero hay Como videos, la- hay videos de Leonel Fernández diciendo que en la elección de 2013,
que el sistema electoral es infalible, que el sistema electoral venezolano era infalible. Estamos hablando de las elecciones. Pero no me digas que la posición de un observador no puede ser de una opinión cuando Leonel lo ha hecho. Hay antecedentes. Pero el problema no es el sistema, porque el sistema estuvo bien. La propia oposición reconoce. El problema es que cuando Maduro se robó las elecciones en el 2013, Leonel salía y hablaba como observador internacional y ahora es mudo sobre Venezuela. Pero hace menos de 2 años Abinader sale abrazándose con Maduro en una cumbre y saludándolo. Pero eso es una cumbre. Yo creo, yo debo terminar muy brevemente, Máximo, esto diciendo lo siguiente. Si hay algo que caracteriza a Leonel Fernández, es la coherencia. En todos sus ámbitos políticos definitivamente. E institucionales. Aliado 100% de Maduro. Y decir ahora que él apoya una dictadura pseudo-socialista, decir que por su línea ideológica Leonel apoya a Maduro, cuando hace 20 años se decía que Leonel era un líder o un presidente neoliberal porque capitalizó o porque privatizó las empresas, es una muestra de que en el terreno, en el ecosistema político de la República Dominicana, se toman las acciones y los hechos en función de los intereses particulares de un sector para sacarle provecho. Ahora se le ha querido sacar provecho a esto y simplemente el presidente Fernández hizo lo que como observador debía hacer, pidió lo mismo que han pedido todas las organizaciones internacionales y gobiernos, y Luis Abinader ha hecho lo que como presidente de la República Dominicana debe hacer. Me parece muy bajo que frente a los cuestionamientos de un discurso que no llenó las expectativas de la gente y la falta de resultados de una gestión gubernamental, la respuesta sea una falacia y un mito, como decir que el presidente más democrático que ha tenido la República Dominicana apoya una dictadura. ¿Cómo la apoya? El tema es que un expresidente con tanta experiencia, siendo presidente en 3 ocasiones, haya caído en esa trampa de ir a observar un proceso que todos sabíamos cuál iba a ser el resultado. No se diga más por Top Latina.